¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos Huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Atención fanáticos, Coca-Cola te invita a vivir toda la pasión con los nuevos vasos albirrojos coleccionables de Coca-Cola, porque conseguirlos es muy fácil. Solo tenés que juntar 2 tapas verdes de tus botellas retornables de Coca-Cola de 1 litro, 1,5 litros o 2 litros, más 10.000 guaraníes y te llevas uno. Hay 6 diseños para completar la colección. Aprovecha también la promo de 2 litros retornable a tan solo 10.000 guaraníes. Coca-Cola, sponsor oficial de la magia albirroja. Yo voy a decir, 1, 2, 3, ¿qué tal, gente? Vamos a ir juntos para ella, ¿sí? Llegamos al San Juan del... No me dijiste, go. Y vos tenés que invitar a tu San Juan. Del Aero San Juan. Vamos a ver, 1, 2, 3. Todavía no entró en calor el campo. Bueno. Estamos Del Aero San Juan. y le decimos fuerte a la gente, ¿qué tal, gente? ¡Bye! ¡Chapa! Ya jugaste con los pelos, Jerry. Ya jugaste, dale. Vamos primero. Dale. ¿Dónde? Mostrame vos. Mostrame vos. Vete. No, moto logo. ¿Dónde Yuru? Hasta ahí te digo, vale. Deja con. ¿Dónde? Dale. Ese que no tiene más nada. No tiene nada. Vete ya, tu co. ¿Dónde está? ¡Oh, Valema! Muy cara, Yuina. Ayuda, hemos caído. Hemos caído, Sí, hemos caído. A partir de Aero San Juan. Pende de fiesta era muy técnica, pero pende de fiesta está San Pedro y San Pablo. Sí, no le copada. Pero invitadito, pues, completo la Pero gente. invitándome a Coanga. Pues yo la estaba, a ver, coanga, yo estoy creí. No, vamos, upemos, oye, yo te pata emboscada. Emboscado de San Pedro y San Pablo, a ver. Oye, el Sí. tema. Ya yo te pata. Gracias. Gracias, Ande. Gracias, Ande, Coa. Bueno. Gracias. ¿Qué tal, Baixapa? Baixapa. Muy peyú. Araguay. Acá es pecena. Estudiante. Estudiante pecena. Masuk bueno, pues. ¿Va? Soldado, ¿inde? Ay, mamá. Va, pejuata con pujarepe. Bueno, pero liberamos. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en esta fría noche? Súper bien aquí en la festividad de San Juan del Aero San Juan, compartiendo con la gente. Súper. Si te presentás para la gente, ¿de dónde estás viniendo? Sí, yo soy Mirti Pérez, estoy viniendo de la zona de Luque San Lorenzo y está buenísima la noche, la fiesta, súper. ¿Y cómo, viniste en familia? Sí, vinimos en familia, vine con mis niñas a hacer ya el paneo para ver de repente qué comemos, qué jugamos. ¿Y cada año venís o esta es tu primera vez? Sí, cada año venimos a compartir. ¿Qué es lo que más te emociona de este tipo de San Juan? O sea, al menos no estamos perdiendo esa tradición, sigue más viva y más fuerte que nunca. Así es, se le ve mucho a la familia que está compartiendo, a niñitos que están prácticamente están viviendo su nueva experiencia, lo que es la tradición paraguaya. ¿Y algo que recordás de tu infancia de las fiestas de San Juan? De la fiesta de San Juan son las danzas paraguayas que hasta ahora la tenemos presente en la familia. Qué lindo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y un saludo para toda la gente de Maechapa. Gracias, Maechapa, excelente.
estrella de horizonte, a ti va mi canción. Para salsalteña, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. De amoroso quebranto entre las cuerdas nacidas, triste resuena este canto que ya nunca cantaré. Y separé una hora ingrata por tu traición, tu desvío. Para siempre los yata se poseman en mi ver. Tú sabes cuánto te quería, tú sabes que yo celaba hasta de la luz del día de esa canerende. Jamás yo no la creía, tu falsedad despiadada. Maranga pa' vida mía, hoy se me hace mi ver. Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro y las estrellas ruborizaban con su fulgor. Yo era tu amante cuando decía Yayuay fuete pan de seguir. Y yo cantando te repetía Ani que maroñan de posee. Como ráfaga ondulante desde aquella lejanía, hoy por verte dueña mía de lo que me añembo ya, prorrumpiendo mi acento con el alma estremecida. Virgencita compasiva, epuaya pues sacar. Si mi canto no perturba tu alma adormecida, Virgen, ta niña querida, será y juro hueterí. No te ajenes del guaireño que te adora con demencia. Desperta pues tu inocencia, se tormento en mí. ¿Dónde te has ido, bien de mi vida, ídolo mío? Vamos pa' Anga y me poteban de recoger. Y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío. A pesar de reprimida de tapere. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Ese corazón ya vengo hoy va colmado a él. Cuando tu sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, de puca y penire yo que iba a ser recoger. Llena el alma de suspiro, a seguita será pe, adiós Evi, a Hawái, adiós lugar preferido. Con aquel tiempo cumplido, roje ya boca tuete, daja se llamo yepe. El destino se obliga. Ana y pájaro que sale, adiós es para que fue. Adiós es sombra venir, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separa de ti, pero durante a vivir, que pego hombre fe, haré con endereje mi amoroso pensamiento. No es lleva algún tiempo, adiós sé para que fue. 16 años después vuelve la albirroja y con ella vuelven miles de emociones listas para salir.
Vuelve la albirroja que sentí. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa en Bahía, pa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, le dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Bahía, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Bahía y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Bueno, llegamos al stand de Brasil y estamos ya acá con su dueño, que él se va a presentar para la gente. ¿Cómo estás? Bahía, pa. Bahía, pa. Xerera Vinícius. Y bueno, ¿y tu apellido? Tostes. 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 ¿Hace cuánto que llegaste a Paraguay? Llegué acá en Paraguay en febrero de este año para trabajar en la misión técnica brasileña aquí, que hacemos parte de la Fuerza Aérea Brasileira y trabajamos juntamente con la Fuerza Aérea Paraguay, apoyando la logística, toda aquella Fuerza Aérea Paraguaya, la aviación de caza de aquí, necesita parar con nosotros. ¿Y qué es lo que más te gusta de Paraguay? El pueblo paraguayo, porque así desde que llegamos acá, un pueblo muy amable y así para nosotros fue una adaptación muy fácil, muy tranquila, porque el pueblo paraguayo es muy amable, así, una gente lindísima, Es muy cálida. muy cálida. Y también siempre le entran por el lado de la gastronomía a la gente. Sí, y vos sabés lo que la primera cosa que aprendí en guaraní, chevareameme. Ajá, de verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta de la gastronomía paraguaya? ¿Algún plato en particular? Los asados, claro, a principal, porque soy carnívoro. Y así, la payagua mascada, muy riquísima, embejú, y chipa. Y comemos cosas. Y claro, la sopa paraguaya. Que no puede faltar. No puede faltar. Y acá tenemos un sombrero con la Sí, cinta un sombrero brasileña. piri. Creo que no. Ahí está. Para No, salir no una me foto. entra, pero vamos un sombrero para ver piri. las- Aquí está, un ratito. Sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Y Pronto. qué tenemos en este stand? Tenemos caipiriña. Tenemos, claro, en el stand de Brasil nunca puede faltar caipirinha. Bueno, y vamos- Pero para este año trajimos dos cosas distintas, diferentes, que nunca hubo acá. Trajimos un sándwich llamado carne loca. É um sanduíche de carne vacuna, desmechada, muy jugosa, en un pan crocante. Es un sándwich lo más vendido en las fiestas de San ¿Y Juan. tenemos para ver? Claro, sí, claro. Vamos Ahí a está. Por favor, un sándwich de carne loca para mi amiga Jamila probar. Y también para beber, claro, caipirinha No, siempre. entonces, ahí sí yo voy a estar loca, no la No, carne. no, caipirinha no.
Mas depois você pode Ah, provar ok, o quentão. ok, ok. O quentão é uma bebida de vinho Ah, caliente. bueno, eso me vas a explicar. Ahí está, de vino caliente. ¿Después? Sí, Ahí después. está. Entonces- Ok. Aquí está. Ah, Hay que probar ahora. Sí. no puedo opinar sin antes probar. A ver. ¿Cómo se? La Y a- carne loca. Carne loca. Porque es una locura de sabor. Ah. Ah. Ahí está. Campeón. Sándwich campeón. ¿No qué decimos? Ah, qué Cierren bueno. todo porque me Qué queda comer. bueno. Ay, qué lindo. ¿Esto qué es, Vinicius? Esta bebida é chamada quentão em Brasil. É uma bebida de vinho caliente mesclada com trozos de manzana, jengibre e um toquecito de caña. Caliente para estes dias frios como hoje. ¿Está caliente? No tan caliente, pero potente. Ó. Para mí que yo después de esto Ó, ya... e aqui há uma cucharita para você pegar os troços de manzana. Aí está. Ó, aí está. Ah, es como un clericó o como una ensalada de frutas. Manzana, só a manzana. No, pero lo parecido por las frutas. Ah, sim. Potente. Riquísimo. ¿Cómo se llama? ¿Me repetís? Quentão. Assim, hablando em... Seria calientón. Seria calientón. Seria muito caliente. Calientón. Vino acu. Vino acu. Aí está, vino acu. Oh, sururu. A ver. Ah, ¿Quieres probar, Santi? Samu. aí está. Bueno, Vinicius, gracias por recibirnos en tu stand. Um gusto Gracias por conhecerte. elegir Paraguay, Claro, por hablar maravillas Sí. de nuestro país y, bueno, que te quedes a vivir por Paraguay, ¿por qué no, verdad? Claro, por que não? Por que não? Quem sabe? Y también que nos puedas llevar a volar por tierras brasileñas, ¿verdad? Claro, sim. Les invito a conhecer nosso trabalho aqui na Força Aérea, na Primeira Brigada Aérea. Les invito a conhecer a missão técnica brasileira. Vamos Cuando a venir, quieran. Vamos a venir, de hecho que también tenemos ya previsto un viaje a Bahía Negra, Ah, la Fuerza Aérea. sí, ah. O sea, acá le volvemos a comprometer a la gente que vamos a estar grabando un próximo programa Ok. en Bahía Negra. Les esperamos. Um gusto. Un placer. Tchau, tchau. A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Para salteña, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Por amoroso quebranto entre las cuerdas nacidas, triste le suena este canto que ya nunca cantaré.
separando la ingrata por tu traición, tu desvío. Para siempre los hellata se aproximan en nivel. Tú sabes cuánto te quería, tú sabes que yo cenaba hasta de la luz del día de esa canera en él. Jamás yo no la creía, tu falsedad despiadada. Maranga pa' vida mía, hoy se me ese nivel. Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro y las estrellas ruborizadas con su fulgor. Dios mío, dámela una chance. Dámela una chance. Dios, uno. En la próxima va a ser. 16 años después vuelve la albirroja y con ella vuelven miles de emociones listas para salir. Todos de pie, vuelve la albirroja que sentí. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. Todas las planes cantando una canción que habla de la vida, del amor y del alcohol. Un montón de cosas vi, nombrena luego ya. ¿Será que mi nieto algún día se enterará? Fútbol, barete, yuyo raro, tereré. Gobierno de unos hombres que robaron el poder. De hermosos atardeceres y jardines de colores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Para recorrer mi pequeña nación, debes conocer Ruta 1 y Ruta 2.
mesa no se vaya a calentar. Sábado a la noche todos salen a bailar. La bailan todo a gusto y alegra el corazón. Suena la bandida y se arma el rock and roll. Chipa de almidón, albirroja campeón. A mi gente hermosa le dedico esta canción. De hermosos atardeceres y jardines de colores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Para conocer mi pequeña nación debes recorrer ruta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va. Chispa de almidón, albirroja campeón. A mi gente hermosa le dedico esta canción. Debes conocer ruta 1 y ruta 2. Debes conocer ruta 1 y ruta 2. Don Ricardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿cómo te va? Todo bien. ¿Cómo todo andamos, bien. che? Bienvenido a nuestra ciudad de Emboscada. Bueno, Un placer estar con quiero, ustedes. quiero que vos hagas la famosa bienvenida que Ya. suelo hacer. ¿Te vas a animar? Va, ey, chapa. Bienvenidos Bienvenido a la ciudad. a la ciudad de Las Piedras, más conocido como la ciudad de Emboscada. Bueno, quiero que te presentes a la gente. Bueno, mi nombre es Ricardo Domínguez, soy un ciudadano de la ciudad, o sea, que vivo acá, nací en Emboscada. Malcriado. Malcriado y de todo. Nunca salí de la ciudad, así es que les quiero mostrar algunos lugares turísticos que tenemos. Es muy lindo de nuestra ciudad y ojalá que le guste a la gente que nuestra querida ciudad. ¿Cómo se le dice a las personas de Emboscada el gentilicio? ¿Embosqueño? Emboscadeños. Emboscadeño. Emboscadeños. Yo decía embosqueño. ¿Cómo sería, verdad? Sí. Emboscadeños Emboscadeño es el gentilicio. y emboscadeña. Y emboscadeñas. Ya, Exactamente. un poco, che. Bueno, ahora lo que vamos a conocer es la iglesia. La iglesia de San Agustín, que es el patrono de la ciudad. San Agustín San del patrono. Agustín. Lo que quería preguntarte, porque yo ya había venido a la ciudad de Emboscada, donde Sí, sí. en esta iglesia se casó un primo mío. Está el predio, ¿verdad? Que es gigante, Gigante. la manzana de la iglesia. Pero la iglesia se encuentra otra vez delimitada Con dos plazas. con otra plaza adentro, ¿verdad? Adentro otra vez. Sí. Entonces, originalmente, ¿ese era el predio, después se agrandó o siempre fue este y después se hizo la división? Eso es lo que quiero saber porque es siempre un poco fue, simpático. siempre fue grande. Sí. Siempre fue grande. El patio era normalmente todo abierto antes. Después con el tiempo se fue haciendo los murales que están alrededor de la iglesia. Y se cerró. Se cerró esa parte por el tema de los animales que entraban todo ahí. Ah, por eso es. Así es. Y tenemos dos plazas, como vos decís, gigantes. Acá enfrente tenemos Muy una grande. canchita donde cada tarde jugamos fútbol con los muchachos. ¿Cuánto juegan acá? Y acá normalmente 9-9. 9-9. Así es. Acá estamos enfrente mismo de la iglesia. Esta es la entrada principal Sí. de la iglesia Y y si se alrededor. pueden fijar, acá al costado de la iglesia, allá hay otra plaza. Así es. Muy grande. Muy grande. Y muy lindo, muy espacioso. Bueno, ahora Ricardo, vamos a ingresar Vamos a ingresar. a la iglesia para contarle un poco a la Todavía gente la historia La historia. de los emboscadeños. Cadeños, afrodescendientes. Afrodescendientes. Mira un poco. Acá anteriormente vinieron los esclavos que eran de África. Sí. Don Carlos
Antonio López había comprado varios esclavos africanos, recuerdo, porque esto es lo que da gusto cuando empezás a conectar la historia, ¿verdad? Sí, así. Cuando nos fuimos a la ciudad de Udecuí, en la Rosada, ¿verdad? En la fundición de hierro, don Carlos había comprado esclavos africanos para que trabajen en la fundición de hierro en la Rosada, en Udecuí, ¿verdad? También. Porque eran personas con una fuerza impresionante, ¿verdad? Los africanos, ¿verdad? Sí. Pero es la segunda vez que escucho en tantos recorridos, porque cuando nos saludamos y nos conocimos me dijiste que muchos ya recorriste. Sí. Y yo te dije no hicimos nada todavía. Sí mismo. Y ahí habíamos escuchado de los esclavos africanos. Y esta es la segunda vez que escuchamos. La segunda ciudad que somos descendientes de africanos. Normalmente se nos conoce como afrodescendientes. Así es. Tenemos varias tradiciones que se festejan en honor a los africanos también acá en la ciudad. Decime que tienen algunos cánticos. Normalmente somos casi la mayoría morochos. También es nuestra característica. Y bueno, yo le quiero presentar a un señor que es el encargado acá de la parroquia, don Rojas. No sé si podemos saludarle. Sí, vamos junto a don Rojas. Él nos va a hacer el tour guiado. Hay otro señor Domínguez, también su apellido, que nos va a hacer el tour. Bueno, están muchos. Sí, están muchos. Ya le veo a don Rojas. Sí, podemos ingresar. Un templo jesuita que normalmente ahora mismo estaba en reparación, o sea que iba a hacer su reparación total, pero paró la obra. Acá le tengo a un amigo joven también, Francis. Le presento a nuestro artista que dentro de poco nos va a presentar un número. Ahí llama Francis, ¿cómo te va? Bueno, sí, eso también es parte importante del programa La Música, porque todas las ciudades, todos los pueblos tienen sus artistas, ¿verdad? Como yo soy muy fanático de la música, de todos los géneros, creo que en la tercera o cuarta edición de la primera temporada recién empezamos con la música, no empezamos desde el comienzo. Y me decía Ricardo que son afrodescendientes. Sí, la población de Mocaña es afrodescendiente, viene de ese lado, o sea, fue fundada por españoles que le civilizaron a los afros que escapaban y venían acá. Después vamos a hablar contigo y ya te hago la pregunta, después me vas a responder si tienen algunas canciones con una corriente africana. Después nomás hablamos de eso, pero te dejo ya ahí la pregunta. Y ahora vamos junto a don Rojas. Don Rojas, que es el encargado de la parroquia, hace mucho que está como el encargado. El que se encarga de todo acá Buen día, don Rojas. Del mantenimiento, de la limpieza. ¿Cómo le va? De la organización. Muchas gracias. Es calentita tu mano ya, Yo te la mano fría. Trabajando un poquito. Bueno, don Rojas, quiero que te presente a la gente un poco y nos cuente la historia de esta parroquia, ¿verdad? Yo soy Francisco Rojas Duarte, casado con 3 familias. Vivo acá a 2 cuadras. Pero yo no soy emboscadeño, soy de San Juan de Nepomuceno. De San Juan de Nepomuceno. ¿Y hace cuánto estás acá en Emboscada? Y 30 años. 30 años ya. Y 15 años acá. 15 años. Como encargado. ¿Cómo fue el día que empezaste? ¿Cómo fue para...? Me llamaron para una reunión y ahí me pidieron para que no puedo hacer como encargado acá. Yo no sé nada, dije al país. ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé nada, no entiendo nada de la iglesia. Por el camino te vas a saber todo. Y me dijo. ¿Y hoy sabes todo? Ya sé todo. La mayoría. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Ahora tengo 60 años. Y 15 años que estoy acá. ¿Y vos estabas viviendo en Emboscada? ¿Qué hacías en Emboscada antes que el padre te pida...? Construcción. Acá, por el pueblo. Antes trabajaba en Villa Aria en Azapar. Después salí de ahí y vine a trabajar en construcción. Después entré acá. Y ahora ya no puedo más trabajar, no tengo más tiempo para otra cosa. Solamente acá. ¿Qué se siente trabajar
acá en la iglesia como encargado. Da gusto, realmente da gusto porque te sentí, el Espíritu Santo es lo que hace todo. Y mira sí, la cantidad de patrones que tenés. Sí, y termina todo el día. Todos los días les rezo a ellos. Les pido para que me proteja porque yo lo que tengo miedo que vienen los ladrones, eso es lo que no quiero. Eso es lo que me preocupa. La historia de robo que hay en nuestra iglesia sí, es bastante. Eso. Pero se ve que me escuchan los santos porque no vienen los ladrones. No, y le tenían los mejores custodios. Sí, a la pucha San Miguel, San Agustín. Bueno, contanos de la historia de esta iglesia. Y según esta historia, hace un 1740. La construcción, y me preguntó, ¿cuántos años tiene tu iglesia? Y cerca de 300, entonces va a ser 400. Seguramente por la preparación y eso. Y yo no sé tanto, pero lo que sabes queremos que nos cuentes para aprender y para que la gente sepa también. Sí, y me había contado yo que quería saber cómo era la pared, de qué, para cómo, nadie no sabía. Y un señor me vino y yo le pregunté, se llama tabique. Se ape pintado ñe boye ape capi ire, ape huepe o sino burro boñe masaje, oye cargar, oye pisoneaje. Eso aparte a la mitad, a esta altura, y después adobe, parte arriba es adobe, pero ese de abajo durísimo, corta hierro, nosotros sacamos y trabajamos para poner hormigón ahí. Y corta hierro, pero que eso es. Ya se llama sector. Y este tiene 70 centímetros. 70 centímetros. Y allá enfrente tiene 1 metro. Y el altar tiene 80 centímetros. Había medido todo. ¿Esto se llegó a restaurar o no? Este no todavía. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. 16 años después vuelve la albirroja y con ella vuelven miles de emociones listas para salir. Todos de pie, vuelve la albirroja que sentí. Amancio González Escobar que mandó a construirse, ¿no? Seguramente los mulatos, los que trabajaban, según la historia. Sí, me llama muchísimo la atención. Esto altar que hace 5 años por ahí que se restauró. Se sacó todito, pieza por pieza, se llevó en el taller allá en la casa parroquial. Sí. Y ni una pieza que nos sirve todavía, todito intacto. Lo que se sacaron, que se robaron, lo que se volvieron a fabricar otra vez. Hay muchísimos pedacitos. Eso no se tocó nada.
Como las uvas. Fíjense los detalles del trabajo. Pero el profesor italiano era que nos dijo que seguramente de otra iglesia, no es de acá. Ah, no es de acá. Es de acá. Se trajo de otro Se lugar. trajo de otro lado, para no fijarse la mesa. Ahí se nota ya la parte nueva que se hizo. Un pedacito. Allá, por ejemplo, arriba. Acá. Sí, fíjense, es lo original. Original Sí, y esto se completó, nuevo, ¿verdad? se completó. Y cerca de 300 años y aguanta, está intacto todavía. Y todos son madera, toditos son de madera, todos los santos. Todo. Acá tenemos pedazos dice que había sacado ahí. Viga, parece. Una viga. Esa viga que está ahí. Y eso fue el resto. Y ahí nada, estamos hablando de esta madera que tienen 400 años. Cerca, por ahí. Por ahí. Acá tenemos, y estos son timbó. De timbó. Timbó ese. Y la altar sí que cedro, rojo. Porque dice que este blanco es muy lleno, el otro más duro. Vamos a pasar un poco de roja acá para... Sí, pasamos. Acá tenemos y este original, este banco original. Así ya está en el fondo. Ya. Bueno, este es un poco antiguo también. Órgano, no sé cómo se llama. Allá tenemos piano. Eso sí que es más antiguo. Y este seguro es... Este es de la época también. De la época sí. también. Tenemos muchísimos de la época. Hay que cuidar. Sí, y tratamos de... Estos son de la época también. Estos muebles. Este es un baúl. Acá tenemos visto crucificado. Allá tenemos... mira, acá arriba hay más cosas. Sepulcro. Para la Semana Santa se usa. Ahí se ve. Acá tenemos la... Permiso, Roja. Ahí no tenemos la sede original. Estos son de la época también. Estos dos. Crucifijos. Sí, de la época también. Tenemos muchísimos. Acá este es un Francisco Javier. Falta restaurar para que se saque otra vez adelante. Algunos le falta. Tiene unos nichos acá, tenemos, ahora se está restaurando en... ¿Y esta puerta? Estas puertas todos son originales de la época tardía. Todos son de la... Quiero que se den cuenta. Estos son... Párate un poco acá a mi lado. El ancho de nosotros dos es la pared. 80. 80 sí. Esto cuando se cierra todo, ni entra el calor ni entra el frío. No. De 80. Sí. Una construcción que no echa nada. Sí. Y este es tan original de la madera de los cominas, no se pintó nada. Esa es la parte que está ahí, sí, que yo te mostré. Aparte de afuera ya se está todo pintado. Este es tan original, no, nada de pintura. Este sí es intacto. Intacto, sí. Ni cupi y no usé. No, nada no le agarra a este. ¿Y estos muebles? Estos son nuevos. Ahí tengo de la época, ahí tengo que mostrar. Pues seguimos. Seguimos. Hermosa iglesia. Con un valor histórico importante. Acá podemos ver bien el detalle de la puerta. Sí. Diferentes dibujos tiene la puerta. Y acá también las vigas del pasillo son originales. Todo de la época. Algunos como que se cambió, pero dos por ahí lo que se cambió. Aquí, allá. Y también en las ventanas toda la época también podemos observar trabajos en madera, ¿verdad? Sí. Todo. Las pachos son esos, la reja, son las pachos.
durísimo. Se respira historia acá. Historia se respira. ¿Qué me quería mostrar, don Rojas? La sede original. Vamos, te sigo. Entonces vos sos de San Juan Nepomuceno, mal criado, emboscado. Acá está. Sí. Qué belleza. Hace poco se restauró. Se restauró. Tiene 2 cabezas de perro, ¿verdad? Legalmente no pregunté todavía qué va su... Yagua. Sí. Malicia Yagua, Guardián. ¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos Huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Girá desde la app y retiralo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Atención fanáticos, Coca-Cola te invita a vivir toda la pasión con los nuevos vasos albirrojos coleccionables de Coca-Cola, porque conseguirlos es muy fácil. Solo tenés que juntar 2 tapas verdes de tus botellas retornables de Coca-Cola de 1 litro, 1,5 litros o 2 litros, más 10.000 guaraníes y te llevas uno. Hay 6 diseños para completar la colección. Aprovecha también la promo de 2 litros retornable a tan solo 10.000 guaraníes. Coca-Cola, sponsor oficial de la magia albirroja. ¿Sí? Tiene su historia. ¿Qué se cuenta del perro mucho, ¿sabes? Pero el retablo, ¿ves? Los colores, los colores originales, ¿verdad? Estos colores. Azul, sería dorado, y este tiene que ser rojo o anaranjado. Y eso combina con el retablo, ¿verdad? Aquí la parte de arriba combina. La parte de arriba del color original, allá en la esquina, el dorado, rojo y azul. Eso tiene que ser completo. Es la segunda parte de la restauración. Allá en el lambón que se utilizaba antes, ahí donde está aquel, sí, que también está el mismo color original. Esos son los colores que se mantienen estos colores. Sí. Son de la época. Sí. Tallados a mano. ¿Verdad? Sobre todo. Bueno, dile, sí. ¿Cuándo en Baena? En Baena sácate niña. Sácate Y así. Tenemos allá parte del coro. ¿Nos podemos subir? Sí, se puede subir. Sí, ya. Este sí que no es alto, ahí nomás es. Y acá tenemos Sansón. Cerramos porque la gente toca, lleva su cabello, para su amuleto y entonces le saca todo. No, hace que le sacaban el dedo. Sí, así. Ya, algunos ya arreglaron, ¿verdad? Y veo que ahí hay dinero, la gente por acá. Por acá. Acá tiene su alcancía, pero acá a Sansón tiene que ver. A Sansón le tiran la plata. A Sansón le tiran la plata. Hay mucha plata acá para nuestro peaje. Puede ser para nuestro... Tererupama, Para mí... No, esto es... Empanadita. Estamos bromeando, pero esto va para la... Sí, entra todo en... Para la iglesia. Para la iglesia, sí. Y vos cuidá que nos... Yo cuido. ¿Y cómo sacan esa plata de ahí? Tenemos ahí la puerta con llave. Ah, bueno. Ese ahí nomás. Ahí no. Y el 28 de agosto la mayoría viene, parece que acá no a los 1 millón, 2 millones entra un día. Acá se tira. 28 de agosto. 28 de agosto. ¿Y qué tiene que ver Sansón con...? La gente le cree, porque venía, había una hermana que decía que este no es santo, no hay que ni rezarle ni nada. Voy para el bien, la gente cree. Pero la gente viene, Sansón, pregunta a Sansón, ¿a dónde está Sansón? Viene de lejos, Sansón quiere ver. Cata Sansón. Ni lo mira hacia allá.
Increíble. Y eso es parte de la historia de Emboscada también. También, sí. Porque mucha gente al ver el programa dice, sí, ahí está. Y gente que no sabe que ahora va a enterarse. Sí, seguro. Sansón. ¿Vos qué sabes de Sansón? Es la única iglesia en el Paraguay que tiene dos cosas. Que se le venera a Sansón y el coro canta arriba todavía. Sigue cantando arriba el coro. Sigue cantando arriba, para eso es en la parte de arriba. Es peculiar de nuestra. En el Paraguay, que yo sepa, y yo que recorro mucho, que yo sepa, no hay otra iglesia que le tengan a Sansón como se le venera. Y el coro canta arriba también. ¿Vos sabés algo de Sansón? Nada. Nada. ¿Yami? Nada, ahora me entero. Y Sansón era Sansón y la Lila. La Lila le sacó su poder. Sí. Y siempre la mujer nos saca nuestro poder, don Rojas. Usted yo sé se mi simbama. Eso es normal, hay que acostumbrarse más allá. La mujer te saca el poder. ¿Y la patrona qué tal? Y bien. Guapa. Guapa, Sí. Colaboradora también de la iglesia. ¿Trabaja también contigo? Sí, acá antes era secretaria. De seguro, don Rojas. Mi pequeña nación, debes recorrer ruta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va. Chimpa, almidón, albirroja, campeón. A mi gente hermosa le dedico esta canción. Debes conocer ruta 1 y ruta 2. Debes conocer ruta 1 y ruta 2.